Una base de datos distribuida es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos e interconectados por una red de comunicaciones. Dichas bases de datos distribuidas tienen la capacidad de realizar procesamientos autónomos. Estos permiten realizar operaciones locales o distribuidas. Un sistema de bases de datos distribuida es un conjunto en el cual múltiples sitios de bases de datos están ligados entre sí por un sistema de comunicaciones de tal forma que un usuario en cualquier sitio puede acceder a los datos en cualquier parte de la red exactamente como si fueran accedidos de forma local. Un sistema distribuido de bases de datos se almacena en varias computadoras. Los siguientes principales factores que distinguen un sistema de bases de datos distribuidos de un sistema centralizado son los siguientes. Hay múltiples computadoras que son llamadas sitios o nodos, y estos nodos deben estar comunicados por medio de algún tipo de red de comunicaciones para transmitir datos y órdenes entre sitios. En el ejemplo en pantalla se puede apreciar que hay un sistema en donde múltiples sitios de bases de datos están ligados entre sí por una red LAN, de forma que un usuario en cualquier sitio puede acceder a los datos desde cualquiera de las tres computadoras. Entre las características de una base de datos distribuida se pueden citar las siguientes. Está formada por varias computadoras a las cuales se les denomina nodos. Los nodos se comunican entre sí mediante una red de comunicaciones. Cada uno de los ordenadores que forman parte de la red tiene autonomía local. Generalmente la red de computadoras no depende de ningún sitio central. Tiene un funcionamiento independiente de su localización. Se realizan continuas transacciones de información entre nodos. La base de datos funciona independientemente del equipo, sistema operativo o red. La normalización de bases de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con objeto de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. Las normas formales son aplicadas a las tablas de una base de datos. Decir que una base de datos está en la forma normal n es decir que todas sus tablas están en la forma normal n. En general, las primeras tres formas normales son el mínimo que deben cubrir la mayoría de las bases de datos. Una tabla está en primera forma si todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. No debe existir variación en el número de columnas. Los campos no clave deben identificarse por la clave, la cual es la dependencia funcional. Debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden, no debe cambiar sus significados. Esta forma normal elimina los valores repetidos dentro de una base de datos. Una relación está en la segunda forma normal si está en la primera forma normal y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal, es decir, que no existen dependencias parciales. Todos los atributos que no son clave principal deben depender únicamente de la clave principal. La tabla se encuentra en la tercera forma normal si es de segunda forma normal y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva en los atributos que no son clave. Una tabla está en la cuarta forma normal si está en la tercera forma normal y no posee dependencias multivaluadas no triviales. Una tabla se encuentra en la quinta forma normal si la tabla está en la cuarta forma normal y no existen relaciones de dependencias de reunión no triviales que no se generen desde las claves.